Amén. Bueno, hoy día vamos a comenzar seguimos con nuestra serie de fundamento. Eh, Hoy día vamos a comenzar a hablar un tema muy importante que es la venida del Señor. Así que les voy a pedir que pongan extrema atención a este tema. De todas formas, recuerden que si hay dudas, preguntas, al final se pueden responder. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 7. Así que Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, vivimos en una era donde en lo general hay mucha confusión respecto a los tiempos que estamos viviendo. Pasa algo en Israel, por ejemplo, una guerra por aquí, una catástrofe por allá, y se activan las alarmas de aquellos que tienen una idea respecto a los tiempos finales. Respecto a estos asuntos hay muchas voces. Algunos incluso se han atrevido a poner fechas a la venida del Señor. Y respecto a este tema, sé que hay muchas escuelas teológicas, muchas posturas respecto a los acontecimientos del fin y el retorno de Cristo. En estos sermones, en estas predicaciones, no voy a exponer qué dicen todas las diferentes posiciones respecto al tema, sino que quiero, con la ayuda del Señor, brindarte lo necesario para que puedas experimentar la paz de Cristo en tu vida. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Debemos comprender que las Escrituras no nos fueron dadas para producir afán, ansiedad, turbación o miedo en nuestros corazones, sino para experimentar la paz de Dios en nuestras vidas y estar confiados en las promesas de Cristo. Pero les hago una pregunta. ¿Acaso no nos da intriga o algo de miedo leer Apocalipsis o literatura que nos habla de cosas que no comprendemos o de lo que viene o está por venir? ¿A usted le causa intriga o cierta confusión o cierto miedo
sobre todo con todas las voces que hay en nuestros días. Y quiero invitarlos a que revisemos aquí unos textos. Le voy a pedir a nuestro hermano Javier que pueda leer Daniel 7:8. Daniel 7:8, el libro del profeta Daniel. Y yo voy a leer Apocalipsis 12:3 y Apocalipsis 20:2. ¿Ya? Así que cuando lo tengas, hermano Javier, dale lectura a Daniel 7, versículo 8. Y por mientras, si ustedes pueden ver aquí en la tele, pueden más o menos ver unas representaciones de estos textos que vamos a leer. ¿Lo tienes, hermano Javier? Bueno, ahí en la imagen que ustedes pueden ver ahí es una representación de ese cuerno pequeño. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Podríamos leer varias partes más así, pero les pregunto, cuando nos acercamos por primera vez a estos textos sin tener conocimiento previo, es muy probable que en lugar de generar paz, nos va a generar cierta intriga y confusión, ¿cierto? ¿Puede decir amén a eso? Por eso debemos dejar algo en claro, hermanos. Y aquí vamos a ir aprendiendo algunos conceptos que quizás ustedes no conocen. Y quiero que repitan: escatología. Escatología es, en otras palabras, estudiar el área que resume los eventos proféticos de la Biblia. Y esto no tiene el objetivo de convertirnos en cazadores de profecías o querer saber cosas que muchas veces se escapan de nuestro limitado entendimiento. ¿Ya? También quiero aclarar que lo que yo voy a hacer hoy día y los sermones siguientes no son clases de seminario, porque quiero ser lo más sencillo posible, porque mi deseo es que tengamos un fundamento sólido sobre los tiempos finales y la venida del Señor y llevar este conocimiento a la práctica. Esa es la idea de estos sermones. Uno de los libros que consideré para estos sermones se llama Escatología Práctica, del pastor Natán Díaz, y bueno, varios libros más. Y en su libro él menciona que el estudio de los tiempos finales nos ayuda por lo menos a 3 cosas. En primer lugar, estudiar los tiempos finales nos ayuda a ver la historia de redención completada. Les pregunto yo, hermanos, cuando ustedes ven una película o una serie, ¿ustedes se van directo al final a saber qué pasa? No, ¿cierto? En la historia bíblica, el Señor no solamente nos dijo: van a resucitar en el día final o voy a volver, solo espérenme, sino que también nos reveló qué pasa después de nuestra muerte y cuando Él vuelve por nosotros y dónde estaremos en la eternidad. Es decir que aquí nosotros tenemos ya la historia completa para nosotros. No hay razón para estar ansiosos o tener miedo. ¿Ya? Amén.
el estudiar los tiempos finales nos da esperanza en medio de la tribulación. Piensa en estos momentos. Si nosotros supiéramos el día y la hora de nuestra muerte, quizás nuestra vida sería distinta. Si usted supiera que va a morir en 3 años, por ejemplo, ¿qué cosas haría? ¿Le hablaría quizás a ese familiar al que no le ha hablado por tantos años? Quizás sería un cristiano más fiel, quizás se pondría a leer la palabra, porque claro, no se le va a ir el tiempo. Si el Señor nos hubiera dado el día y la hora de su venida, le diríamos a las personas, ven a Cristo, porque tal fecha el Señor volverá, ¿cierto? Pero sabemos que eso no es así. Y el saber el final y ver cómo termina la historia y cómo sigue la eternidad nos ayuda. El pastor Natán dice, podemos tener paz en el presente porque conocemos a quién le pertenece el futuro. Hoy día la sociedad nos dice, el futuro está en tus manos. Pero el Evangelio nos dice, el Dios soberano es dueño del futuro. Y si podemos tener paz hoy día en el presente, es porque al Señor le pertenece el futuro. Por eso es que las Escrituras siempre nos dicen, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. El Señor no nos manda a estar turbados por la venida del Señor o lo que pasará en el futuro. Hoy día ganó Trump y ya es el anticristo. Bueno, ha sido así durante todo el tiempo. Ganó Obama hace años atrás, era el anticristo, y así sucesivamente se ha ido dando ese fenómeno. El Señor nos manda a tener paz, porque Él es nuestra paz, y el Señor es soberano sobre todas las cosas. Estudiar los tiempos finales nos impulsa, en última instancia, a adorar a Dios. Porque nos recuerda que todas las cosas comenzarán y terminarán con un solo propósito. ¿Saben cuál es el propósito por el cual todo comenzó y por el cual todas las cosas van a terminar? Para la gloria del Señor. Proverbios 16:4. Fíjense lo que dice. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Por eso es que saber el final nos debe llevar a vivir desde ya en adoración. Coram Deo, delante de Dios, porque ¿sabes lo que vas a hacer durante toda la eternidad? Adorar a Dios, delante de Dios, delante de su presencia. Poniendo eso como base, hoy vamos a hablar de lo que necesitamos para poder entender los tiempos finales y la escatología con el fin de glorificar al Señor con nuestras vidas. Y el primer punto que quiero decirles es que Cristo es el centro de la historia. En este libro, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un mensaje central en las Escrituras. ¿Saben ustedes cuál es el mensaje central de las Escrituras? Cristo es el mensaje central de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia de forma cronológica o sistemática y avanzamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo, podemos darnos cuenta de la narración del suceso más importante de la historia humana. ¿Saben ustedes cuál es el suceso más importante de la historia humana? ¿Qué creen ustedes que es el suceso más importante de la historia humana? ¿Qué fue lo que dividió la historia?
El nacimiento de Cristo. ¿Por qué hablamos de antes de Cristo y después de Cristo? Porque el suceso más importante en la historia humana es la venida del Señor. Ese es lo más importante que ha pasado en la historia. El que Cristo haya venido a la tierra y haya ascendido nos habla del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero no solo eso, sino que también nos muestra cómo el Padre obra en la historia. Cristo, su Hijo, es el centro de la historia. Y su primera venida es crucial, dado desde que Él vino por primera vez, nosotros estamos desde el punto central de la historia hasta llegar al último punto, que es su segunda venida en gloria y majestad. O sea que nosotros estamos ahí entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor que estamos esperando. El autor Anthony Joequema señala: la historia es la esfera de la redención de Dios, en la que Él triunfa sobre el pecado humano a través de Cristo y vuelve a reconciliar al mundo consigo mismo. A través de Cristo Dios ha triunfado una vez para siempre sobre la muerte, sobre Satanás y sobre todos los poderes hostiles. Si hay algo que debemos saber es que todo en las Escrituras apunta a Cristo. Eso es lo que llamamos como teología bíblica. Y la escatología reformada, es decir, lo que nosotros como reformados, como iglesia reformada creemos, nos va a ayudar a desarrollar esa teología de forma muy precisa. Porque si nuestra predicación está centrada en el Señor, lo que pensamos de los tiempos finales y cómo vemos la Escritura también está centrada en Cristo. Así que quiero llevarlos al segundo punto. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Para que veamos cómo la historia y todo apunta a Cristo, debemos meditar que el Antiguo Testamento anticipa la venida de Cristo, su naturaleza, su muerte, su resurrección y su regreso triunfal. De aquí le voy a pedir a mi hermano Javier que pueda leer el Salmo 110:1. Salmo 110:1. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense que este texto de Isaías nos habla del nacimiento de Cristo y al mismo tiempo nos señala que este niño que nos iba a nacer, Jesús, iba a establecer su reino de paz por siempre. Esto nos comunica que el Señor al final, cuando regrese, nos va a dar la victoria final sobre todos sus enemigos y reinaremos con Él. Y hermanos, una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento es la que está contenida en el libro del profeta Daniel. ¿Alguien recuerda al profeta Daniel por algo, por alguna historia conocida? ¿Por cuál? El foso de los leones. Hay otra historia
que salga bien conocida ahí en Daniel? Claro, los sueños. Él tenía unos amigos, ¿cierto? El horno de fuego. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, muchas veces solamente sabemos de Daniel por el foso de los leones y el horno de fuego. Pero cuando revisamos sus páginas, nos damos cuenta de que el género literario de este libro es histórico y también apocalíptico. Dios usa la literatura apocalíptica para mostrarnos sus verdades y profecías mediante símbolos, metáforas y visiones. Por esto que cuando revisamos Daniel, específicamente los capítulos del 8 al 12, nos damos cuenta que esas visiones ofrecen una perspectiva del plan de Dios para las edades, incluyendo una profecía directa en cuanto al Mesías, porque la intención del libro es dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio de Babilonia, y estamos hablando de aproximadamente el año 586 a 537 a.C. Ellos, es decir, ellos estuvieron aproximadamente unos 48 o 59 años ahí en el cautiverio de Babilonia. Y lo que el Señor hizo con este libro, que lo invito a ir a Daniel por mientras, es mostrar, hermanos, cómo Dios tiene el control de los cielos y de la tierra, y también para regular las fuerzas de la naturaleza, el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo. Hermanos, es vital que nosotros sepamos que estudiar escatología nos debe llevar a descansar en el plan perfecto de nuestro buen Dios soberano. Para eso estamos estudiando esto, para que podamos descansar en lo que el Señor va a hacer. Acuérdense que en nuestro primer sermón de fundamento dijimos que el libro de Esdras y Nehemías nos narran los hechos ocurridos cuando el pueblo de Israel volvió de la esclavitud de Babilonia a Jerusalén. Esdras capítulo 1 nos dice que el rey de Persia puso por escrito un documento que permitía que cualquiera que pertenecía a su pueblo podía volver a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Lo que pasa en Daniel es antes de que el rey de Persia diera la orden de reconstruir el segundo templo para el Señor. Pues el primero que había construido Salomón había sido destruido por el rey de Babilonia y su ejército. Y quiero que veamos en Daniel una de las profecías, hermanos, más importantes acerca de Cristo. Una que fue recibida en esos años de cautiverio en Babilonia. Esta profecía se denomina las 70 semanas de Daniel. Así que ahora vamos a leer el pasaje. Son 4 versículos, ahí en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Le voy a pedir ahí que ponga sus ojos ahí en el texto bíblico. Bueno, acá igual está apareciendo en pantalla, si es que alcanzan a leer, pero mejor que lo lean ahí en sus Biblias. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía,
y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos 4 pasajes, hermanos, nosotros encontramos una de las profecías más importantes acerca de Jesús. En primer lugar, debemos decir que como esto es apocalíptico, hay simbología. Por ejemplo, 70 semanas no quiere decir que son 70 semanas que se cumplen de forma exacta, sino más bien de forma general. Si se toma de forma literal, entonces se cae en un sinnúmero de especulaciones que pueden llevar a mucha confusión y turbación. Y para que ustedes puedan comprender mejor qué es lo que estos textos nos declaran, he preparado una presentación para explicar los detalles que se contienen aquí, ¿ya? Así que déjenme mostrarles esto, porque esto es algo que ustedes deben saber. Ya. Entonces, voy a ganar por acá para explicarles lo mejor que pueda. Ya. Fíjense acá. ¿Cuántas semanas son? 70. 70 semanas. ¿Ya? Y lo que estos 4 versículos nos proponen es una división. ¿Ya? Daniel 9:25, en primer lugar nos dice que habrá 7 semanas. ¿Ya? Aquí tenemos las 7 semanas. ¿Ya? Daniel 9:25 también nos dice, y 62 semanas. Y Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana. Es decir, tenemos una división. Primero, 7, 62 y 1, que sumado obviamente da 70. Las 70 semanas de Daniel, hermanos, son periodos de tiempo, ¿ya? 3 periodos de tiempo. Y aquí vamos a ir al detalle de estos periodos. En primer lugar, dice que habrá 7 semanas, ¿ya? ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Cuando la palabra del Señor dice 70 semanas, lo que en el original dice son 70 sietes. Eso quiere decir que debemos multiplicar 70 por 7. Y en este caso, como tenemos 7 semanas, son 49 años, ¿ya? Porque 7 por 7 son 49. Entonces, en estas primeras 7 semanas vemos esto en la historia. Esto se puede corroborar con cualquier libro de historia, porque lo que Daniel nos presenta es una profecía no solamente que nos afecta a nosotros, sino que afecta a todas las edades, ¿ya?
Entonces, en los primeros 49 años tenemos la reconstrucción de Jerusalén. ¿Ya? Tenemos al rey Ciro. Usted puede revisar ahí la palabra del Señor en Esdras, de los capítulos 3 al 6. Esto es aproximadamente en el 538 a.C. Y estas semanas, estas primeras 7 semanas van desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la reconstrucción completa de Jerusalén. ¿Ya? Así que eso en primer lugar. Ahí está el rey Artajerjes, ¿cierto? Ahí en Esdras 7 del 2 al 16. Cuando uno lee Esdras y Nehemías, ahí uno puede ver cómo se reconstruye Jerusalén. Luego, Daniel 9:25 nos dice, y 62 semanas, ¿ya? Estos son tiempos de angustia, que el texto lo señala. En estos tiempos de angustia son tiempos difíciles, porque aquí aparecen todos estos reinos, Grecia, Ptolomeos, estos son imperios. Si usted revisa cualquier libro de historia, incluso yo creo que más de algunos se acuerda que en una clase de historia vimos todas estas cosas, Ptolomeo, Grecia, y esto va desde la reconstrucción hasta el Mesías, ¿ya? Entonces esa es la segunda división. Y la última semana, es decir, 7 años, acuérdense que esto no es exacto, todos los eruditos manejan siempre no números exactos, sino que algunos rangos de tiempo, ¿ya? Entonces, esta última semana, y aquí donde nuestra mente debería explotar, esta es la última semana. Fíjense. Una semana son 7 años, ¿ya? Y esta última semana comienza cuando Jesús es bautizado, porque ese es el inicio de su ministerio, ¿cierto? Cuando Jesús es bautizado, es ahí donde Él inicia su ministerio, donde es ungido, ¿cierto? Como sacerdote, como rey. Y si ustedes se dan cuenta, la profecía de Daniel nos decía, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De qué está hablando ahí? De la muerte de Cristo, claramente. Y también nos decía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús, con su sacrificio, ¿qué fue lo que hizo? Hizo cesar todos los sacrificios, ¿cierto?, que se daban. Les pregunto, ¿cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años, 3 años y medio. Entonces, 7 años, ¿cierto? Y a la mitad, es decir, a los 3 años y medio, Jesús muere. Y obviamente después resucita. Y esta última semana va desde el bautismo de Jesús hasta que la iglesia es dispersada en el Imperio Romano luego de la muerte de Esteban. ¿Ya? Esto es lo que nosotros conocemos como la interpretación histórico-mesiánica de las 70 semanas de Daniel. Hay varias interpretaciones más. ¿Ya? Pero esto es lo que creen los reformados, esto es lo que creemos nosotros, lo que creía Martín Lutero, lo que creía Juan Calvino, Matthew Henry y varios más. ¿Ya? Entonces, la profecía de las 70 semanas, la razón de la división del tiempo profético de las semanas en 7, 62 y 1, no se menciona en la profecía, ¿ya? Pero puede inferirse que las primeras 7 semanas señalan el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos. Generalmente se admite que ese fue el tiempo que tardó la reconstrucción, o sea, unos 49 años. Yo quiero, hermano, que ustedes se sorprendan con la precisión de la profecía. Porque esto que está escrito acá en Daniel fue inspirado por el Espíritu Santo. Y todo se ha cumplido perfectamente.
hay un comentario que dice lo siguiente. El número 7, ¿qué es el número 7? ¿El número de quién? El número de Dios, ¿cierto? Número perfecto. El número 7 siempre se asocia con la revelación. Acuérdense que cuando leíamos Apocalipsis, por ejemplo el 1:4 dice los 7 espíritus que están delante de su trono. El Señor obviamente no tiene 7 espíritus, sino que es una simbología de la perfección de Dios. Y 10 es el número de lo que es humano. Es decir, los poderes mundiales, por ejemplo, en Daniel, siempre se habla de 10 cabezas, 10 cuernos, 10 poderes mundiales, 10 los poderes de los hombres, todos los imperios que se levantaron. 70 es 10 multiplicado por ¿qué? 10 por 7, 70, ¿cierto? Lo humano moldeado por lo divino. Los 70 años de destierro simbolizan el triunfo de los poderes mundiales sobre Israel. En las 7 veces, 70 años, está contenido también el número mundial 10. Es decir, el pueblo de Dios todavía está bajo el poder del mundo. Por eso es que son 70 semanas. Porque el Señor de alguna forma está diciendo, la iglesia está, mi pueblo está pasando y está pasando tiempos angustiosos bajo el poder cierto del mundo. Pero el número divino es multiplicado por sí mismo. 7 veces 7 años. Al principio de un periodo de revelación del Antiguo Testamento al pueblo de Dios por medio de Esdras, Nehemías y Malaquías, cuyas labores se extienden sobre casi medio siglo o 7 semanas, y cuyos escritos son los últimos del canon, y al fin 7 años el periodo de la revelación del Nuevo Testamento en el Mesías. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 7 semanas ahí. Aquí el Señor estaba revelando su palabra a través de los profetas, a través de Esdras, a través de Nehemías, Malaquías. Y luego tenemos estos 7 años donde inicia el ministerio del Señor. Es decir, el Mesías príncipe, Jesús, llegaría al concluir las primeras 69 semanas. ¿Ya? Terminan esas semanas y llega nuestro Señor. Y es en ese momento donde inicia la última semana de la profecía. Y aquí en Mateo 3, 16 al 17, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Esto se calcula, el bautismo de Jesús se calcula que ocurre entre el 26 y el 27 después de Cristo. ¿Ya? Ahí más o menos se calcula eso. Y aquí dice la palabra, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Daniel 9:26, los invito ahí a que pongan los ojos ahí en el texto. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso claramente es una profecía de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Con la muerte de Cristo se cumple lo que decía el versículo 24. Aquí se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía y se consagre al Altísimo. El verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El predicador Martin Lloyd-Jones comenta, ¿cabe alguna duda
de que el sujeto o la persona de la que se está hablando en todo el párrafo es el Mesías? Porque si ustedes se dan cuenta, y después lo vamos a ver, habla por ahí en el verso 26 del pueblo de un príncipe. Sin embargo, aquí dice, el otro príncipe viene y hace su obra, pero el asunto, la cuestión es el Mesías. Ahí el texto dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y el Mesías hizo eso. Recordemos que nos esforzamos en señalar que el versículo dice confirmará, no hará el pacto. Él establecerá un pacto que ya existía. ¿Qué pacto creen ustedes que el Señor confirmó? El pacto de... ¿Pero cómo se llama ese pacto? ¿Cómo lo conocemos? El pacto de gracia, exacto. El Señor establecería un pacto que ya existía. Estoy leyendo todavía al autor. ¿Acaso no hizo eso el Señor Jesucristo? El pacto de gracia y salvación se remonta a Abraham. Ciertamente, comenzó en el mismísimo huerto del Edén. El Señor Jesucristo vino a confirmar ese pacto y lo confirmó, lo estableció, lo hizo sólido. Él es la ratificación de todo esto y lo ratificó por medio del derramamiento de su sangre. Recuerden que en la noche cuando el Señor Jesús fue entregado, ¿qué hizo? Tomó el pan y declaró que ese era su cuerpo, cierto que por nosotros fue partido. Tomó la copa, que era la sangre de ¿qué cosa? Del nuevo pacto. No un nuevo pacto, no debemos entender nuevo pacto como que todo lo del pasado quedó exterminado, sino un pacto confirmado y establecido por nuestro Mesías. De eso se trata el nuevo pacto. Por lo tanto, podemos decir que la semana 70 de la profecía, esta semana, hermanos, esta es la semana de Cristo. Porque aquí vemos su encarnación, su bautismo, el inicio de su ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión. Y 3 años y medio después, llegamos aproximadamente a Hechos capítulo 8, luego de la muerte de Esteban, con la iglesia siendo dispersada en el Imperio Romano para cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio a las naciones. Ahí podemos ver un cumplimiento de la semana 70, es decir, de años aproximadamente de Jesús hasta que la iglesia es dispersada en Hechos capítulo 8. De aquí quiero pausar un poquito esto. Y quiero que revisemos lo que está contenido en los versículos 26 y 27 de la profecía. Y aquí el pastor Natán Díaz comenta, encontramos cómo Daniel 9, 26 y 27 usa el paralelismo hebreo para explicar la semana 70. La primera mitad del versículo 26, ¿de quién habla? ¿De quién está hablando la primera mitad? De Cristo, ¿cierto? Y la segunda mitad, esta es la segunda mitad del versículo, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora quiero que veamos el verso 27, que dice, y por otra semana, ¿de quién está hablando ahí? ¿Quién es el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda? Cristo, ¿cierto? Esa es la mitad. Y también al verso 27 dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si ustedes se dan cuenta, las dos
las dos primeras partes, ¿cierto?, de los dos versículos nos hablan de Cristo, y la segunda parte de los versículos nos hablan de un tema muy importante que ahora se los voy a mostrar. De aquí les voy a pedir que revisemos un texto. Mateo 24. ¿Ya? Estamos empezando suavemente con estos sermones de escatología, ¿ya? Pero lo que quiero lograr, hermanos, es despertar tu atención en las Escrituras y que tú veas que en las Escrituras hay un mar glorioso de cómo todo apunta a Cristo. Ese es mi deseo, que tú puedas salir de este lugar y que sueñes con las 70 semanas, ¿ya? Déjenme mover aquí esto. Ay, Señor, se me perdió el mouse. Ya. Mateo 24, por favor. Vamos a Mateo 24. Mateo 24 es uno de los textos más malinterpretados en cuanto a escatología, en cuanto a los tiempos finales. ¿Ya? Hermana María, versículos 1 y 2, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los beneficios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nos vamos a saltar al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si ustedes se dan cuenta, yo puse aquí un circulito con la semana, y acá otro circulito que tiene el año 70 después de Cristo. Es decir, unos 40 años después de la cruz de Cristo. Fue en este momento donde ocurre la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Esa es la abominación desoladora. Sí. Muchos ven al general romano Tito como el príncipe, y a las tropas romanas que destruyeron Jerusalén en el año 70 como el pueblo del príncipe. Esto es la gran tribulación. Y aunque esto ocurre alrededor de 40 años después de la muerte de Cristo, no es contrario a lo que Cristo ya cumplió con su muerte, que era poner fin a los sacrificios. Porque a pesar de que el Señor, cierto, puso fin a los sacrificios, el templo seguía funcionando. Pero el Señor lo que hizo fue 40 años después ratificar y sellar y decir: Jerusalén, hasta aquí lamentablemente llegaste, ellos llegaron hasta ahí por su pecado, se destruye el templo, y bueno, y hasta el día de hoy no ha habido otro templo que se levante. Por eso está el muro de los lamentos ahí, que fue lo que quedó de la destrucción de Jerusalén. Hebreos 10, del 11 al 13, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, la destrucción de Jerusalén y el templo llegan como una ratificación de parte de Dios a la obra de Cristo. Y no solo eso, sino un mensaje de juicio a Israel que rechazó al Mesías. Con la destrucción de Jerusalén, el Señor nos está diciendo a todos nosotros que ser israelita no tiene que ver con pertenecer a una nación, sino que los verdaderos israelitas son los que tienen fe en Jesús. Puede ser israelita, puede ser descendiente directo de Abraham, pero si tú no tienes fe en Jesús, tú no eres un verdadero israelita. Y algo que no mencionamos antes fue cómo Daniel recibió esta profecía. Eso fue algo que no les dije. Porque el Señor le entregó la profecía de las 70 semanas. Y quiero que me acompañen a Daniel, hermanos. Daniel 9. Daniel capítulo 9. Y quiero que pongan sus ojos ahí en el texto bíblico, por favor. ¿Por qué fue que Dios le entrega esta profecía a Daniel? ¿Por qué lo hizo? Y hermanos, si pueden hacerlo, lean Daniel, por favor. Léanlo completo. Dice, fíjense, Daniel 9, versículo 3 en adelante. Y fíjense lo que está pasando en el capítulo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjate la clase de oración que estaba teniendo Daniel en ese momento. Saltemos y en la casa, por favor, lee Daniel 9 completo. Yo voy a saltarme al 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y hoy abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel sin duda alguna creía en la justificación solo por la fe. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es decir, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí, de los versos 24 al 27, está lo que hemos leído y lo que hemos aprendido hoy día. Cuando Daniel clamó al Señor por su misericordia, por su pecado y el pecado de su pueblo, Dios en su gracia le entregó el mensaje del Mesías que iba a venir a juzgar el pecado de Israel, a poner fin al pecado, a pagar de manera perfecta el castigo de los pecados de su pueblo, a traernos justificación, a cumplir la ley, los profetas y a presentarse como nuestro único profeta, sacerdote y rey. Cuando nosotros clamamos a Dios por perdón, Él nos dice, ve a Cristo.
Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Daniel. ¿Quieres perdón? ¿Quieres justicia? ¿Quieres misericordia? Ahí tienes a mi hijo, ahí tienes a Cristo, ahí tienes al Mesías príncipe. J. Moltmann dice, desde principio a fin, y no solamente en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante y por lo tanto también revolucionando el presente. Lo escatológico no es un elemento del cristianismo, sino que es el contexto o escenario de la fe cristiana como tal, la clave en la que todo se establece. De ahí que la escatología no puede realmente ser solo una parte de la doctrina cristiana, sino que más bien la perspectiva escatológica es característica de toda la proclamación cristiana y de cada existencia cristiana y de toda la iglesia. Parafraseando a Berkov, él señala que la escatología es el área donde todas las ramas teológicas encuentran su importancia y llegan a su conclusión final. En la escatología todo se une. Todo lo que hemos estado hablando desde el principio, las doctrinas, la teología del pacto, todo está unido ahí y todo llega a una conclusión. Y esto es por una razón. Porque al estudiar los tiempos finales, al analizar la historia, vemos que Cristo es el centro de la historia. Solo aprecia la perfección de esta profecía de Daniel, que le fue entregada en un momento de oración, de arrepentimiento, donde el Señor les estaba diciendo en resumidas cuentas, lo que el pueblo necesita es a Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lamentablemente Israel rechazó a Cristo. Y vemos en el año 70 las consecuencias. Hermanos, lo que necesitamos es a Cristo. Todo apunta a Cristo. Nuestra escatología reformada está centrada en la obra de Cristo. A Él esperamos. Porque Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Estoy leyendo Apocalipsis 1 del 5 al 7. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Vamos